Te voy explicando el punto número uno y a medida que vaya leyendo veré los otros. En el punto número uno, como te expliqué, pero vos no entendés, o no sé si no entendés o estás negado a entender, que lo que vos argumentás, que la gravedad anularía los sentidos, es una estupidez total. Es una estupidez simplemente, porque no tiene nada que ver que la gravedad esté en ese centro de la pelota, de tu pelota pintada, que tampoco sería así tan de simple por lo que te expliqué yo, por el baricentro. Tenés que estudiar, leer un poquito y saber lo que es un baricentro, qué quiere decir el baricentro, y si vos sabés qué quiere decir el baricentro, te darás cuenta que independientemente de las densidades, o mejor dicho, dependientemente de las densidades según cada material que existe en la Tierra, el centro no estaría en el centro, valga la redundancia, de la Tierra. Variaría por los distintos materiales que tiene la Tierra, como el oro, el zinc, el níquel, etcétera. Según la densidad de cada uno y haciendo cálculos extremadamente complicados y difíciles y casi imposibles de resolver, uno sacaría una conclusión a dónde estaría dicho centro. Pero te vuelvo a repetir, eso por el lado del supuesto centro que vos afirmás sin conocerlo y evidentemente con una absoluta, no sé si ignorancia en tu caso porque vos fuiste a la facultad, pero con un absoluto fanatismo, diciendo que el centro es en el centro de la Tierra, estás totalmente equivocado. Eso es una falacia total y vos lo sabés. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como te expliqué, lo que importa es la forma geométrica, no interesa la gravedad. Si yo tengo los pies pegados en la parte de arriba de la pelota, si la pelota gira o si no gira y yo viviera en el polo opuesto, tendría que estar boca abajo. Y la gravedad no puede engañar mis sentidos. Yo no puedo estar en la parte de abajo de la pelota colgando de los pies y ver y sentirme como la persona que está en la parte de arriba. No, porque eso es una figura geométrica y tiene límites. Lo que no tiene límites sería un supuesto espacio vacuo, vacío. Ahí sí encajaría que no hay arriba y abajo, porque si para arriba es infinito y para abajo es infinito, siempre estaríamos en forma horizontal. Pero no es el caso de la Tierra, porque la Tierra globo tiene límites. Incluso ya han dicho la medida y todo. Así que tu primer punto es totalmente falaz y ridículo. Pero reitero, estás negado, estás encerrado en tu creencia y estás negado a ver la realidad. Vos vivís sobre un plano y no querés aceptarlo. Bueno, por simple estupidez, por simple imbecilidad, pero es así. Después cuando tenga tiempo leo los otros y veo que te contesto. El segundo punto es sobre etimología, por eso lo obvio, porque me parece que eso no es importante. Eso es un tema de etimología, no interesa en la forma de la Tierra. El tercer punto sí, me parece que sí, porque es el Sol. Y acá si vos decís que porque no se puede repetir a escala la teoría de los terraplanistas no es válida, bueno, entonces yo te hago la pregunta que hice hace un rato, que no la contestaste. Y me gustaría que la contestes si podés. ¿Por qué si el Sol está a 150 millones de kilómetros, su luz, y es una fuente de calor y una fuente lumínica evidentemente, su luz no ilumina en todo ese espacio vacuo, en esa inmensidad inimaginable de millones de kilómetros, y sí ilumina la Tierra? ¿Cómo se da ese fenómeno? Quiero que me lo expliques. Acabas de confirmar lo que he postulado en el escrito. Sí. Primero porque el centro de gravedad
que es el baricentro, obviamente, y que es diferente al centro de masas y a su centro dinámico, es lo que es el abajo, lo que denominamos como abajo. Realmente es ahí. El postulado que esgrimes de estaríamos boca abajo significaría que el baricentro estaría por debajo o estaría sobre el hemisferio sur, una tierra esférica. Nunca nadie jamás ha dicho eso. No sé si lo has entendido, pero estás dando por supuesto que la relación de abajo en una tierra esférica se ha situado en el hemisferio sur, cosa que nunca jamás nadie ha dicho. El abajo se considera correctamente el baricentro, tienes razón, el centro de gravedad, que está cercano al centro de masa, al centro geométrico. Pero por ello he dicho técnicamente, porque está cercano, muy cercano, pero no en el mismo sitio, lógicamente. Repito, he dicho técnicamente por ello. A ver, vamos por parte, porque yo entiendo que es un punto complejo, a ver si nos entendemos. Una cosa es el baricentro el baricentro es algo concreto, me corrijo. El baricentro es por donde podés trazar líneas independientemente de la figura geométrica y que se dividan en dos partes. El baricentro de una circunferencia, obviamente, es en 180 grados si la dividís en dos partes, ¿verdad? Queda bien en el medio, eso estamos de acuerdo. Ahora, quizás lo que no me entendiste es que la gravedad depende de la masa, de la densidad de la masa. Tomando el ejemplo de tu querido Newton. Entonces, como te dije antes, si la Tierra está compuesta por personas, por árboles, por plantas, por oro, por zinc, por níquel, imagínate lo complejo que sería situar ese baricentro, porque tenés que sacar la densidad de todas las masas existentes en la Tierra, agua, animales, hombre, minerales, etcétera. Fíjate lo complejo que es. Y después de sacar todas esas masas y hacer 1.000.000 de ecuaciones que pasaríamos al infinito, recién tendríamos la conclusión de dónde situar ese baricentro. ¿Me explico? Por eso tu teoría fantasiosa de la Tierra globo fantasiosa de decir que el baricentro se encuentra exactamente en el centro de esa circunferencia, de esa pelota, no es así. Es una afirmación falaz, porque eso sirve para una clase de geometría o para una clase de trigonometría, pero no sirve para la supuesta Tierra pelota con todo el material que eso no es supuesto que nosotros conocemos, con todas las masas y con las distintas densidades de las masas que habitan en este planeta. ¿Me explico? Eso como punto número uno. Después seguís enfrascado en el arriba y abajo y estás cerrando. Yo te puse el ejemplo muy claro y muy simple. Y si sos ingeniero tenés que entender, si no entendés sos un obtuso. Si yo hago una esfera de 50 metros de diámetro y te pido a ti que subas a la parte de arriba de esa pelota de fútbol de 50 para que entiendas, te lo hago bien gráfico y bien simple. Esto es muy sencillo, es muy primario. Si yo digo subite a la parte de arriba, Mateo, vos tenés que escalar a 90 grados y a medida que vas llegando a la cima, va llegando a 80, 60, 45 hasta que llegas a 0 grado y quedas en la cima. Eso es así. Y si yo te digo, venite hacia la parte de abajo de esa esfera de 50, de 50 metros de diámetro y esa esfera está colgando, la tengo colgando sobre un gancho, vos vas a bajar y vas a ir hacia lo que sería el polo sur o el polo norte, independientemente de dónde estás, hacia el otro lado, y vas a quedar boca abajo. No hay forma de que no quedes. O si vas por la mitad, vas a quedar a 90 grados, vas a quedar inclinado. Si la Tierra es una esfera, tendría que pasar eso. No justifiques lo injustificable.
Es una fantasía justamente porque nosotros en cualquier parte del mundo que vayamos jamás vamos a quedar inclinados, salvo que el desnivel topográfico de la Tierra en ese sector, por ejemplo una montaña, un valle, un barranco, bueno, ahí sí, pero bajamos y volvemos a ver llano, volvemos a ver plano en algún momento. Me parece que soy claro, es complejo, pero me parece que soy claro. Ahora insisto, vos estás enquistado en el negacionismo, sos una persona que niega la realidad. Si tu tierra pelota existe, demostrame dónde está la curvatura, decime, explícame por qué nosotros siempre parece que estamos sobre un plano. Si vivimos en una esfera, explícame por qué la sensación nuestra es siempre que estamos sobre un plano. Eso quiero que me expliques. Difiero de ti en tema de terminología. Obviamente, si ya utilizamos términos erróneos, obviamente llegamos a unas conclusiones erróneas. Eso es fundamental, eso es básico. Si además utilizamos conceptos erróneos, como es el heliocentrismo, pues volvemos a cometer errores. ¿No lo crees? Si yo hablo de heliocentrismo como lo que es, como que fue en tiempo pasado un planteamiento cosmológico en el cual situaba al Sol como centro del universo, ¿por qué el terraplanismo lo usa como defensor de una Tierra esférica? No estaríamos hablando de lo mismo. No tiene sentido, sería imposible tener una conversación, y si ya se parte de un planteamiento erróneo, llegamos a una conclusión errónea. Por tanto, es importante. Por otro lado, la luz, no había escuchado esa pregunta, por cierto, pero es muy sencilla. La luz se transmite por el vacío. Eso lo puedes comprobar. Haz un vacío en una botella y verás que puedes ver a través de ella. Si no se transmitiese por el vacío, esa botella estaría oscura. Entonces, ¿y por qué en la atmósfera vemos luz? En la Tierra es muy sencillo, por la descomposición de la luz. Sí, la descomposición de la luz a través de la atmósfera. De hecho, te vas a fijar que hay... el típico diagrama, mira, los discos el típico disco de Pink Floyd, que pasa un rayo de luz por una pirámide y se descompone en diferentes colores, pues por ese mismo principio. De hecho, también ten en cuenta una cosa. Tú fíjate en los atardeceres, ese color anaranjado. Eso tiene un porqué. Porque en el momento que atardece o amanece, en la posición donde está el Sol, en la posición relativa a la cual nosotros lo vemos, la cantidad de atmósfera que tiene que atraviesen los rayos hasta que llegan a nosotros es mayor. Por tanto, su descomposición es mayor. Que si ilumino una botella no se va a ver la luz. Esa no lo sabía. Bueno, presentame el experimento, porque vos resolvés todo hablando, todo bla, bla, bla. Tus palabras tienen que transformarse en hecho. Mostrame el experimento donde vos decís que en ese supuesto vacío, que tampoco existe el vacío, pero hay que crearlo, pero en ese supuesto vacío, la luz no se puede difuminar, no puede proyectarse. No lo sé, la verdad que no lo sé, no te puedo negar, pero tampoco lo puedo afirmar. Si hay experimentos de eso, por favor, compartilo acá, porque yo nunca lo vi. De todas maneras, si vos decís que la luz, hay una contradicción ahí, porque si vos decís que la luz no se puede propagar en el vacío, entonces, ¿cómo de esos 150 millones de kilómetros en el vacío llega a la Tierra? Ahí tenemos un problema. Tomando como verdadero, tomando como real lo que dijiste, lo que afirmaste, que vas a tener que mostrarme el experimento, si no se propaga en el vacío, entonces, ¿cómo corno llega la luz a la Tierra? Contéstame. Creo que no has entendido bien o no has escuchado bien lo que quiero decirte. He dicho técnicamente, nunca he dicho exactamente. ¿Ves lo importante que son las palabras a la hora de usarlo? Son fundamental. Técnicamente no es lo mismo que exactamente. ¿De acuerdo?
Bien, eso para empezar. Por otro lado, tú lo planteas únicamente desde el punto de las densidades, pero tú sabes que una masa constante tiene un peso variable. El peso se calcula por la gravedad. El peso es una fuerza. Es la resultante de la gravedad sobre una masa. Y ese peso es variable. Un peso no pesa igual, o sea, una masa, perdón, no pesa igual en Lima que en Moscú. Hay una variación. A través de ahí puedes sacar el campo gravitatorio y puedes hacer el cálculo del baricentro. Por ejemplo, ¿qué te parece? Es información extra. Aquí esa parte no te la sabías, ¿verdad? Vale, por otro lado, volvemos con el ejemplo que ya te contesté a ese tema. ¿De acuerdo? Tú ten en cuenta que tú me hablas de 50 metros, una esfera de 50 metros, pero siempre vas a estar en la perpendicular al plano tangente de la esfera, teniendo en cuenta que el centro de gravedad está técnicamente en el centro geométrico. Es decir, muy cercano al centro geométrico. No está exactamente. Repito otra vez la importancia de las palabras. Técnicamente, exactamente. No es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a estar siempre en la perpendicular al plano tangente en ese momento de la curva. Y a medida que dé un paso, seguiré estando en esos planos tangentes. Constantemente. Marcando, estando en el mismo vector que el centro gravitatorio. Es así. No podemos comparar subir una montaña con una esfera en este campo. No es el mismo planteamiento. Para que se diese tu planteamiento, significaría que habría diferentes centros de gravedad. Segundo, no estaría técnicamente cerca, que no es lo mismo que exactamente. Tercera vez que te reitero la importancia de las palabras. Y no sería coherente. De hecho, además, en tu postulado indicaría que el centro de gravedad, que se diría que el centro de gravedad estaría por debajo del polo sur, es decir, o encima del polo sur, según el punto de referencia que se use. Lo cual jamás nadie, nunca, ha dicho. Si tú empollas lo que es realmente los conceptos de gravedad, verás que jamás nadie ha dicho nada parecido. De hecho, tu modelo, o tu supuesto modelo de lo que es la Tierra esférica, el centro de gravedad, y que intentéis refutar, no es coherente con lo que tú piensas que es. No, solo he escuchado la primera parte de tu audio, no voy a escuchar lo siguiente porque yo no he dicho absolutamente nada de eso. Creo que lo deberías escuchar. Lo que digo es que la luz se transmite por el vacío. Si yo cojo una botella, le saco todo el aire, produzco un vacío dentro de ella, la luz seguirá traspasándola. Lógicamente, ¿no? En cambio, si en el vacío no se transmitiese la luz, no pasaría y veríamos oscuridad, producida por la falta de transmisión de luz a través de la botella. Son cosas muy distintas. Yo no he dicho que no pase la luz por una botella. Hablando de una botella transparente, vamos, me refiero, ¿eh? Una masa no pesa igual en Lima que en Moscú. ¿Vos te escuchás lo que estás diciendo, compañero? Me parece que lo tuyo es grave, ¿eh? Tu disonancia cognitiva es grave. No pesa igual si pesan distintos. Ahora, si yo peso un carro de 1 tonelada en Moscú y un carro de 1 tonelada en Lima, van a pesar exactamente igual, ¿eh? ¿Tú dices que no? Compañero, me parece que lo tuyo está cerca del Alzheimer. Y no me vengas con gravedad por masa, porque primero tenés que probarme la gravedad, que no me la probaste. Te lo vuelvo a repetir. Vos das por hecho leyes que no son tal. Vos das por hecho que la gravedad es algo que está probado cuando no está probado. Si no, probame qué es la gravedad. Primero me tenés que probar qué es la gravedad. Una vez que pruebes qué es la gravedad, que lo dudo mucho, no pudo Isaac Newton, no pudo Einstein, bueno, quizás vos lo podés, ¿por qué no? Puede ser, no sos menos que ellos. Pero primero tenés que probarme la gravedad, en primer lugar. No hablemos sobre supuestos, a mí no me gusta, hablemos sobre hechos.
Yo cuando te pongo mis ejemplos muy claros y gráficos, te hablo de hechos reales, no de fantasías y de ecuaciones desquiciadas. Yo te hablo de hechos concretos y reales que lo podemos hacer. En este caso no lo podemos hacer porque tú estás en España, yo en Argentina, y estamos a miles de kilómetros. Pero si yo tuviera, porque tampoco tengo el dinero para hacer una pelota, un balón de fútbol de 50 metros de diámetro, para desasnarte, créemelo que lo haría. Y cuando estés colgado patas abajo, te diría, ¿ves al revés las cosas o ves igual que cuando estabas encima de la pelota? Y bueno, y tú me dirás, si tú me dices que ves igual, ya está. Eres un negacionista con una disonancia cognitiva severa. Es lo que estoy viendo, o mejor dicho, percibiendo por lo que te escucho. No voy a estar en la perpendicular de la esfera siempre. No voy a estar perpendicularmente hacia el centro siempre. No, no. Equivocado estáis, mi ingeniero, porque justamente primero me tienes que demostrar qué es la gravedad. Demuéstrame qué es la gravedad. Explícame qué es. Desázname. Primero, compruébame la gravedad. Una vez que usted me la haya comprobado, partimos al otro, porque si no, le reitero, usted me está hablando sobre supuestos. Yo le hablo sobre hechos observables, medibles, repetibles y verificables. Esa es la gran diferencia entre usted, ingeniero, y entre este científico autodidacta que debate con usted. Esa es la gran diferencia entre nosotros. Mi querido ingeniero, veo que tu tosudez, tu disonancia cognitiva y tu delirio místico es grave, tu patología es grave. Por lo tanto, la única manera, o por lo menos el último intento que daría yo en hacerte entender que yo tengo la razón y que vos estás equivocado, es hacer ese experimento a escala. Vos decís que la Tierra es esférica, que vivimos en una Tierra esférica, por lo tanto podemos hacer una pelota, una esfera gigante, algo obviamente tangible y algo concreto, que podamos pisar, que tenga masa, que no nos podamos hundir, y podríamos hacer el experimento a escala. Y verás que independientemente que la gravedad esté en el centro de esa pelota, lo cual equivocado estás, pero vamos a dejarlo así. No importa, la gravedad esté en el centro, esté cerca del polo norte, del polo sur, eso es indiferente. Independientemente de eso, de esa gravedad inexistente, de tu dios Gadú, que no existe, pero bueno, supongamos que sí, si yo te hago dar la vuelta a los 360 grados en un balón colgando, en algún momento estarás a 180 grados, a 45, a 90, a 60, estarás en algún momento. No podés ir hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el norte o hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste, si viviéramos en una tierra, sin que en algún momento no empieces a descender por dicha curvatura. Primero que si vivimos en una esfera, la curvatura tiene que existir. El agua se tiene que curvar y la curvatura tiene que existir. Cosa que desde el mundo real no se puede comprobar. Eso es un hecho. No se puede comprobar, no se puede visualizar. Nuestros sentidos tendrían que percibirla. En algún momento tendríamos que inclinarnos hacia adelante y hacia abajo, aunque a vos no te guste, te duela la palabra abajo, pero eso no sucede. Entonces, eres un negacionista, ingeniero, eres un delirante, eres un profesional delirante. La facultad te ha hecho un místico religioso, un creyente. Yo no hablo con un profesional, no estoy hablando con un profesional de la lógica, estoy hablando con un creyente, una persona que cree, no que demuestra. Tú como ingeniero tienes que demostrarme, demuéstrame que la gravedad existe en primer lugar.
Demuéstrame que la curvatura existe. No lo puedes hacer. Demuéstrame con un experimento a escala que si vivimos en una esfera o en algo parecido a ella, siempre vamos a estar, aunque estemos a 180 grados en el otro punto, siempre vamos a estar sobre un plano y nunca vamos a percibir que estamos boca abajo o que estamos mirando al revés, como quiera llamarlo, lo cual no es real. Lo que yo digo es real y lo que tú dices es fantasioso. Y si iríamos a los hechos, la razón me daría a mí, la realidad. De hecho, todo lo que yo digo se puede corroborar con la realidad. Todo lo que tú dices es fantasía, porque uno lo lleva al plano real, al plano, ¿te suena la palabra al plano real? Y no se concreta, porque lo que tú dices es fantasía. Lo que crees tú, mi querido ingeniero, es fantasía, es ciencia ficción. No es concordante con nuestro mundo real. ¿Me explico? Más claro, me parece que no puedo ser. Gracias. Acabas de confirmar lo que había escrito. Mi escrito estaba basado en que el terraplanismo no investiga. No investiga lo que quiere negar. Si hubieses investigado sobre la gravedad, si hubieses estudiado sobre ella antes de ponerte a refutarla, sabrías perfectamente que el campo gravitatorio no es uniforme. Sabrías perfectamente que el peso es un resultado de la fuerza ejercida de la gravedad con una masa. Y no lo sabes. Por eso el peso es variable. No lo sabes. Acabas de confirmar lo que yo he dicho. Es decir, que no os habéis preocupado en investigar aquello o conocer aquello que intentáis refutar. Ya no es una cuestión de que si existe o no existe. Ya es una cuestión de que realmente no conocéis lo que intentáis negar y refutar. Ahora mismo, en media hora que te pongas a investigar, verás que el campo gravitatorio no es uniforme. Y curiosamente, tú has dado la respuesta del por qué, dado que la Tierra no tiene una densidad uniforme. Gracias. Acabas de confirmarlo. Tú eres un ejemplo de mi afirmación. Me reitero a mi último audio. Tú das por hecho que la gravedad no existe, pero es que tampoco la conoces. Y me reitero a mi último audio. Entonces, me reitero a lo mismo. ¿Por qué niegas algo y das por hecho que algo no existe cuando ni siquiera lo conoces? A ver, porque me parece que estás queriendo justificar lo injustificable. Tú primero me dijiste, porque yo escucho muy bien, al menos nadie se ha quejado cuando hemos debatido y hemos hablado, soy muy claro al hablar, me parece, y escucho bastante bien. Quizás es verdad, sea más claro al hablar que al escuchar, puede ser, pero bueno, a ver, quizás haya escuchado mal, o entendido mal. Yo entendí que vos dijiste en un primer momento que la luz del sol no iluminaba esos 150 millones de kilómetros fantasiosos de tu ciencia, porque la luz no se podía transmitir en el vacío. Lo cual, no sé, eso es lo que dices tú, me tienes que probar. Son simplemente tus palabras, las palabras se las llevan el viento. No sé si sabías ese dicho. Bueno, tomando tu supuesto como un hecho, seamos claros, tomando tu supuesta teoría como un hecho, que yo no sé si es un hecho, perfecto. Tú dices que ese vacuo, ese vacío de 150 millones de kilómetros entre el Sol y la Tierra no se iluminan porque la luz no se puede transmitir. Entonces te pregunto nuevamente, que no me contestaste, si la luz no se transmite por ese vacío, ¿cómo ilumina la Tierra? O sea, sale del Sol o el Sol se ilumina, pero no se transmite sobre el vacío. Y mágicamente a 150 millones de kilómetros se transmite en la Tierra. Perfecto. La verdad es increíble, ¿eh? Cómo acomodan todas las estupideces y las falacias a su fantasía. Ahora, si esa luz sí se transmite por el vacío, entonces explícame lo otro. ¿Por qué no ilumina ese vacío? Estás entre la espada y la pared, mi ingeniero, ¿eh? No sabés
¿Para dónde salir? Dunning-Kruger. El Dunning-Kruger significa que con unos pequeños conocimientos sobre algo, ya se cree que sabemos la totalidad de ese conocimiento. Tú lo acabas de demostrar antes, dado que me niegas categóricamente la existencia de la gravedad, pero resulta que no sabes que el campo no es uniforme, que el peso es variable. Ni siquiera sabías que el peso es una resultante de la gravedad sobre la masa. De hecho, lo niegas completamente. Y aquí, con el ejemplo que me pones de hacer una masa, vamos al punto 4, que es esgrimido, ¿no? Punto 4 creo que era. No, perdón. El punto 3. Método científico. Para vosotros, no sé por qué, habéis sacado la conclusión de que todo tiene que ser repetible a escala. Cuando el método científico jamás, nunca ha dicho eso. Simplemente ha dicho que la experimentación que se haga para llegar a la conclusión tiene que ser repetible en igual de condiciones. Ya sea experimentación, ya sea observación, ya sea... depende de la ciencia correspondiente. Entonces, disonancia cognitiva, pero es que me reitero un poco en lo que he dicho antes. Si tú no sabes lo que estás negando, ¿por qué lo niegas? Si no lo conoces, evidentemente. Y además, no estoy entrando en debates de si existe o no existe. Si te fijas bien, me he escrito. Si te fijas bien, lo que he estado diciendo son errores en el planteamiento terraplanista. Errores de falta de conocimiento sobre las materias que niega. Porque si tú ahora me coges y en pleno conocimiento eres capaz de demostrármelo, ya es distinto. Pero si ya partimos de errores y de planteamientos erróneos, ¿cómo vas a poderme negar algo? Y esa es la pregunta que hago yo. ¿Por qué? Muy pobre tu refutación, ¿eh? Hasta ahora lo único que sabes decir es yo tengo razón, acabas de confirmar hechos, ingeniero, quiero datos. Primero, explícame qué es la gravedad. Aún no te he escuchado. ¿Qué es la gravedad? Explícame qué es la gravedad. Delirios no. A mí no me sirven manuscritos elitistas y delirios y creencias religiosas. No, no. Demostrame, decime qué es la gravedad. Porque al final la gravedad, por la atracción de masas, la descartás. Decís que no es uniforme. Me decís que la luz no se propaga por el vacío y después me decís que sí. Bueno, entonces si se propaga por el vacío, ¿por qué no ilumina todo ese trayecto del Sol a la Tierra? Y si no se propaga, ya te lo pregunté, ¿cómo es que puede llegar a la Tierra? No tienes respuesta. No quiero delirios, no quiero creencias religiosas. Sos ingeniero, quiero datos. Demostrame, demostrame. Palabras vacías no me sirven. A mí demostrame con hechos. Yo los ejemplos que te doy se adaptan a la realidad y son muy concretos y son hechos concretos y encima son simples. Cualquier persona con un conocimiento primario puede entender mis ejemplos. Los tuyos son muy rebuscados, muy fantasiosos y no se adaptan a la realidad. Rozan el delirio. Con eso te digo todo. No, no, no. O sea, acabo... en serio, o sea, es un poco de coña. Porque lo que te acabo de mostrar es que estabas equivocado en lo que estabas refutando sobre lo que se dice que es la gravedad. Es decir, yo en todo momento, si te fijas, lo que he estado diciendo es que ¿cómo puedes negar algo si no lo conoces? Te he dado información sobre todo lo que representa la gravedad, que tú no conocías. ¿Y qué es la gravedad? La gravedad es una fuerza de atracción existente. Y como que te lo he dicho, y como te lo he dicho mil veces, no sabemos cuál es el principio que hace que una masa, a partir de una masa, tenga un campo gravitatorio, el cual sea notable a partir de determinada cantidad de masa. Pero, oye, antiguamente no se sabía que era el Sol, y estaba el Sol, o sea que, y podíamos verlo. O sea que ese argumento no me vale. O sea, ya te digo, la gravedad es una fuerza de atracción generada por masas. Punto pelota.
¿Qué es qué es? ¿Que tengo que sacar un aparatito? Mira, esto es la gravedad. ¿En serio? De hecho, sería interesante que leyeseis otra vez todo mi escrito, porque en ningún momento afirmo ni desmiento nada. Simplemente muestro los errores que esgrime el terraplanismo a la hora de refutar. Porque claro, lógicamente, yo si refuto algo tengo que conocerlo bien. Si ya parto de premisas erróneas, ¿cómo voy a refutar algo? Refutaré las premisas erróneas, pero no la realidad. Y la realidad dice que la ley de gravedad, en este caso, es está postulada de esta forma. Si yo luego me la invento, a mi interés, pues bueno, pues vale. Pero entonces no está refutando la ley de gravedad tal como está postulada. No tiene nada que ver. Seguís evadiendo dos puntos, mi querido ingeniero, dos puntos axiales. El primero, te pedí que me explicaras la gravedad, que me la demostraras, porque tu explicación es sumamente fantasiosa. Decir que no es uniforme, que esto, que lo otro, que es variable. Esos son palabras, no me sirve, hechos. Yo quiero que me demuestres, como yo lo he hecho con la Tierra, un ejemplo gráfico y concreto, que la gravedad exista y que esa explicación sea coherente, no sea estupideces de ciencia ficción, escupidas una tras las otras. En primer lugar eso. En segundo lugar, seguís evadiendo el punto 3 y la pregunta que obviamente es incómoda y no tenés respuesta, y te la vuelvo a repetir por tercera vez, tomando las dos teorías, porque hasta ahora no entendí y la seguís evadiendo y no me contestás. Si la luz no se puede propagar en el vacío, ¿cómo llega a la Tierra? Explícame, ¿cómo llega mágicamente sin iluminar todo ese vacuo de 150 millones de kilómetros o de 145, dependiendo del afelio y del perihelio, otra fantasía de la astronomía, ridícula y falaz, pero tomando los delirios de tu ciencia, de tus científicos delirantes, que sean verdad, tomándolos como una verdad, o mejor dicho, una posverdad, que es lo que son, este, cómo llega esa luz, cómo se propaga si tú dices, por lo menos por lo que entendí, que no se puede propagar por el vacío. Ahora, si tú dices que no, que sí se puede propagar por el vacío, ¿por qué todo ese trayecto no está iluminado? ¿Vas a contestarme? ¿Vas a explicarme primero la gravedad? Que obviamente que no es que yo no creo, yo demuestro que no existe la gravedad. Ahí está la diferencia, ingeniero, entre tú, que eres un fanático religioso, y entre yo, que soy un científico que demuestro. Si no puedo demostrar, digo, es una teoría. Si lo puedo demostrar, digo, te demuestro. Tú no demuestras nada. Vives escupiendo teorías fantasiosas y encima vives haciendo juicios morales, o mejor dicho, perdón, juicios intelectuales hacia mí y hacia mis compañeros, y haces proyecciones de vos mismo. Decís que no investigamos. Lo primero que hacemos los terraplanistas es una deconstrucción. Nos deconstruimos del delirio que vos crees que estás enfrascado, por lo que te metieron en esos 6 7 años de ingeniería en la facultad, que no puede salir. Hermano, nosotros éramos de los tuyos, ahora no somos de los tuyos. Ese es el velo que tenés y que no podés entender. Vos decís que nosotros investigamos, pero muchísimo más que vos. Nos conocemos de memoria todos los delirios de tu planteamiento. Por eso sabemos muy bien, cuando tú vienes con los delirios de tu cienciología, ya lo sabemos. Y tú no puedes contestar una simple pregunta de la propagación del Sol a la Tierra. Reitero, primero explícame qué es la gravedad y demostrame, porque explicaciones fantasiosas no sirven acá. Este grupo es serio. Usted demuéstrenos que existe la gravedad. Si puede demostrar que nosotros estamos equivocados y que existe la gravedad, ahí creeré en la fórmula de peso.
masa por gravedad. Pero por ahora, compañero, está dejando mucho que desear. Reitero, usted, lejos de ser un ingeniero, es un fanático religioso, obtuso y sumamente ignorante. Vamos a ver. Intentas que te demuestre algo a ti que estás demostrando que no conoces lo que intentas refutar. ¿Cómo quieres que lo haga? Me hablas de perihelios, de que si la gravedad repele también, cuando ya te expliqué lo de la energía inercial, las fuerzas inerciales. Pero eso lo omitimos, ¿no? Si no quieres saberlo, ¿cómo voy a refutarte un modelo que tú te has montado en la cabeza sobre cómo son las cosas cuando no son así? ¿En serio? Sinceramente, creo que estás haciendo una huida hacia adelante, porque no quieres admitir que no conoces realmente lo que niegas. No sabías que la ley de gravedad muestra un campo variable. No lo sabías. ¿Cómo vas a refutar eso? Es que ni siquiera te digo si existe o no existe. Pero no lo sabías. No sabías que la ley de gravedad muestra un campo variable. Si no conoces eso, ¿qué más cosas no conoces para poder refutar? Yo creo que deberías hacer acto de contrición, sentarte y darte cuenta de que estás refutando cosas que no conoces, que no te has preocupado en investigar y en leer sobre ello. Porque me lo estás demostrando a cada paso. Ni siquiera te estoy diciendo que sea así o no sea así. Te estoy diciendo lo que enuncia todo el tema, en este caso, de la gravedad. Pero podemos coger muchos otros. Si no lo sabes, ¿cómo crees que puedes refutarlo? ¿Y cómo crees que puedes afirmar categóricamente que no existe? Es una pregunta que me hago. Porque vamos a ver, nosotros los dormidos, lo primero que nos enseñan es que antes de refutar algo lo tenemos que conocer en profundidad. Y tú no conoces. Entonces, yo puedo coger y puedo empezar a hacer pruebas. Bien, podría. Algunas, pues hombre, necesitaría años, ¿no? Porque hay que analizarlas con cuidado y necesitaría herramientas que no tengo en casa. Pero bueno, independientemente, porque sí, eso es otro tema. Nunca he llegado a entender muy bien por qué parece que la gente piensa que se puede demostrar todo con elementos que tenemos en casa. No es una cosa que no acabo de entender muy bien. Pero bueno, o sea, pues eso, a lo que me reitero. Acabas de demostrar que no sabes lo que niegas una fantasía que te han contado otras personas, pero no has investigado. Bueno, entonces acabas de confirmar que crees en la teoría de Newton. Perfecto. Buenísimo. Ahora, si la gravedad es una atracción de masas, como dices tú, ¿eh? Como dices tú que la gravedad es una atracción de masas, ¿por qué no podemos percibir coherentemente en nuestro mundo real esa atracción de masas? Por ejemplo, la luna dice que provoca las mareas, según tu gravedad, pero sin embargo al lago Titicaca, por ejemplo, cuando pasa la luna por allí, no se le mueve un pelo. Entonces, ¿dónde está la gravedad de la luna ante esa inmensidad? El lago Titicaca en Sudamérica, en Bolivia, no sé si lo escuchaste hablar, uno de los lagos más grandes del mundo. ¿Querés el lago más grande del mundo, el Baikal? En Rusia, en Siberia, tampoco se le mueve un pelo. ¿Dónde está tu gravedad ahí, de atracción de masas? Pura fantasía, mi amigo. Demuestra, no puedes demostrar nada. Repites fantasías y leyes impuestas por la élite, totalmente obsoletas y descabelladas, y no la puedes explicar. Estás perdido. Sigues evadiendo lo que te pregunté del sol, sigues evadiendo porque te quedaste sin respuesta, te quedaste en una encrucijada, porque una teoría otra no cierran. ¿Eh? Porque si tú dices que la luz no se puede propagar en el vacío, y he sido muy claro en mi explicación, y tengo la razón aunque te duela, si no se puede propagar en el vacío, ¿cómo corno llega esa luz a iluminar a la Tierra? Y si se puede propagar en el vacío,
¿Por qué no ilumina ese trayecto? ¿Por qué? Porque es mentira, porque el Sol no es combustión nuclear incandescente y helio en su mayoría, eso es una fantasía masónica, sino que el Sol es eléctrico y está aquí nomás, dentro de nuestro plano, y yo te diría más, el Sol es perceptible dentro del domo, porque te vuelvo a repetir, ¿por qué afirmo eso? Porque cuando hacemos zoom al Sol, o a la Luna, en este caso hablando del Sol, percibimos un espacio vacuo a su alrededor. En cambio, cuando hacemos zoom a las estrellas, percibimos claramente que están en un espacio acuoso. De ahí mi conclusión, me hago cargo yo, no sé si algún otro científico se hizo cargo, que el Sol fluctúa, es energía, obviamente no es algo tangible, es electromagnético, en un espacio vacuo donde esos gases nobles no son, no captan, perdón, y no hacen, no reaccionan, sería el término correcto, a ese electromagnetismo y por algo no producen el día. Entonces, por eso saco mi conclusión. Pero tu creencia, tu Sol, es totalmente descabellado. Por eso no tiene explicación y por eso desde el vamos ya queda nula la teoría delirante de tus científicos delirantes, masónicos, diabólicos y mentirosos. Ingeniero, tú evidentemente tienes un cinismo, la verdad, un cinismo sumo. Tú hablas de supuestas verdades, tú hablas de principios erróneos, cuando tú te basas en una fantasía. Tú te basas en una gravedad que no existe. Tú te basas en un sol delirante, que te vuelvo a repetir, en las dos posturas que te di, hice jaque mate a tu sol fantasioso, a tu adoración al sol, a tu Dios sol. Le hice jaque mate y sigues evadiendo. Eres soberbio, eres delirante, eres absolutista, eres negacionista y eres religioso. Tú no eres ingeniero, ¿eh? El título te lo tienen que revocar, te lo tienen que cesar, porque eres un religioso. Repites teorías descabelladas y no demuestras nada. Tú hablas de incongruencias del terraplanismo, primero demuéstrame alguna congruencia del heliocentrismo o de la Tierra globo, como quieras llamarla, o de la Tierra pelota. Demostrame que existe. Si me demostrás que eso existe, ahí podemos hablar, ahí podemos dialogar. Pero vos partís de una fantasía y exigís pruebas a nosotros, buscadores de la verdad, que estamos en el camino y que evidentemente no tenemos todas las respuestas, porque no somos mentirosos. Los mentirosos se creen su mentira y la quieren hacer verdad. Los religiosos igual, son fanáticos, crea fanatismo. Nosotros no somos fanáticos. Nosotros los terraplanistas somos amantes de la verdad. Y lo que no se puede demostrar y nos parece incoherente lo cuestionamos. Pero evidentemente no tenemos todas las respuestas. Los que creen tener todas las respuestas son los que creen en una mentira y son soberbios, absolutistas, delirantes, narcisistas y egocentristas. Y aunque no te guste, heliocentristas. Realmente sos un delirante. Yo no solo conozco muy bien los delirios de tu religión, sino que te digo muy simple. Yo no creo, primero porque no soy religioso, como lo sos vos, y segundo, tu gravedad nunca fue demostrada. Vos podés hablarme de variables, de enunciados fantasiosos, de que una masa mayor atraiga a otra menor, de inercia, pero no podés replicar. Jamás en el mundo real se pudo demostrar que una masa mayor atraiga a otra menor y jamás en el mundo real
se pudo demostrar que esa supuesta gravedad repela, ¿eh? Partiendo de la teoría de las masas, de la teoría de la atracción de masas, de la ley universal de gravitación, la ley de gravitación universal de tu amado Newton, que no sé si lo sabés esto, ya que decís que sabés tanto, pero me parece que vos te creés que sabés, pero no sabes mucho, por lo que te estoy escuchando, que el mismo Newton en un enunciado dijo: jamás me atribuyan semejante patraña de decir que una masa mayor atraiga a una menor. Eso es totalmente ridículo. El mismo Newton. Quizás no conocías ese enunciado. Hace parte de tu bagaje de ignorancia. Ahora bien, yo te vuelvo a repetir, yo no, todos los que estudiamos esto, la gravedad jamás fue comprobada. Entonces, ¿cómo yo puedo creer o puedo afirmar en algo que no se ha comprobado? Todo lo que vos decís son delirios, es ciencia ficción, es fantasía que no se adapta a la realidad y que nunca se demostró. La gravedad fue impuesta, como te la impusieron en tu cabecita, necia, fue impuesta a través de la UNESCO por intereses elitistas, pero jamás fue demostrada. Por eso la gravedad no existe. Si no existe, ¿cómo querés que yo tome la gravedad como punto de partida para explicar fenómenos? Si no existe. La gravedad es una cuestión de fe. Vos podés decirme: yo creo que la gravedad existe, yo creo en la gravedad. Perfecto, como la persona que cree en Dios. Pero acá estamos hablando de ciencia, no de fe. Y vos me seguís demostrando que sos un tipo de fe. Y sos un fanático. No sos cualquier persona de fe, sos un religioso fanático que seguís evadiendo y encima me acusás a mí de que evado. Yo no evado nada. Yo te he contestado todo y te he dicho todo. Y si no te contesté algo fue porque no lo escuché o porque hay mucha información. Y hacémelo recordar. Pero yo te contesté todo. Vos no contestás nada. Te quedaste te quedaste sin salida con el tema del sol y la propagación de su luz y te haces el idiota y no tocas el tema, porque ahí se terminó la fantasía de tu sol. No tocas el tema de la curvatura, porque no podés demostrarla. Nada más hablando y explicando, pero no sirve. Vos tenés que demostrar con hechos. Primeramente tiene que ser observable. Ni siquiera desde la observación, la curvatura del agua, por ende, es observable. Ni siquiera desde la observación, tanto la gravedad como la curvatura de la Tierra se puede percibir. Mucho menos su traslación y su rotación. ¿Por qué? Porque son una mentira. Vos defendés una mentira. Sos un fanático religioso. Sos un fanático religioso. No refutás nada. Querés defender una mentira. Querés ir en contra de la realidad. Sos un delirante. Vos sos un delirante. Lo que decís, lo lamento decírtelo, te contesto por amabilidad, pero caes en el delirio. Todo lo que vos decís es fantasía. Todo lo que yo te he dicho te puedo demostrar con ejemplos gráficos que se adaptan a la realidad. Vos no podés demostrarme nada. Ahí está la diferencia, compañero. Sos un negacionista. ¿Vos querés creer que la Tierra globo existe? Bueno, créela, pero no podés demostrar. No podés demostrar la gravedad y no podés demostrar la Tierra globo. Y en lo único que caes es en la descalificación hacia mi persona diciendo que yo no conozco, cuando te estoy demostrando que conozco y muchísimo más que vos. Esa es la realidad. Porque sabrías que si hubieses leído te hubieses preocupado en investigar sobre lo que es realmente la gravedad, sabrías que va también relacionado con la masa. Entonces, me reitero otra vez, tu misma pregunta hace que no sabes, no has investigado y ni no te has preocupado en informarte sobre qué es la gravedad. No has dedicado tiempo de investigación como lo llamáis vosotros, que no habéis estudiado
no habéis conocido en profundidad lo que queréis negar. Una pregunta, ¿cómo sabes que es una fantasía si no lo conoces? Esto es decir, como que has visto una película cuando no la has visto. Estamos en la misma casuística. Es decir, has demostrado que desconocías que la ley de gravedad habla de que no es uniforme. Lo desconocías. Desconocías que el peso se obtiene como resultado de la interactuación, de interactuar masa con gravedad. Si ya desconocías eso, ¿por qué puedes hablar con autoridad para refutarlo? Es como que puedes hablar perfectamente, hacer una disertación de una película de 4 horas cuando solamente has visto 20 minutos. Por tanto, quiero que lo pienses detenidamente. Piénsalo un momento. ¿Tú podrías hablar de una película entera viendo únicamente 20 minutos de ella? De los 20 minutos del principio cuando dura 4 horas. ¿Podrías saberte perfectamente los hechos que suceden en esa película viendo solamente 20 minutos? Pues este es el mismo caso. Tú sabes algo, has oído algo, has leído algo, pero no te has dedicado a estudiar. Si te fijas, en todo el día de hoy, no estoy defendiendo nada. Simplemente te estoy mostrando aspectos que desconocías. Piénsalo. Y me reitero en mi punto 3. Cuando se dice que el método científico, o la hora de comprobar que algo exista, tiene que ser repetible a escala. Porque eso solamente lo dice el terraplanismo. Porque ninguna otra ciencia lo dice. Nada, nunca, nadie. De hecho, no hay un desarrollo lógico por parte del terraplanismo en ese concepto. Porque si aplicamos ese principio, y como me he reiterado constantemente, el Sol no existiría. Una pregunta, y para explicarte lo del Sol. ¿Por qué no se puede hacer? Mejor dicho, voy a explicarme mejor para ser coherente conmigo mismo, lógicamente. ¿Se puede repetir un experimento a escala en el cual un Sol puede orbitar por encima de un plano? No se puede. Hoy en día no existe esa prueba. Según vuestra argumentación de que tiene que ser repetible a escala, como no lo puedo repetir a escala, por tanto, no existe. ¿Veis la contradicción en sí misma? Bueno, Mateo, veo que no vamos a llegar a ningún acuerdo y lamentablemente te voy a tener que eliminar. A mí no me molesta, la verdad. O sea, si fuera un debate entre tú y yo, es más, me encanta exponer tu ciencia ridícula y, y bueno, y tratar de hacerte entender que estás equivocado, pero evidentemente vos no aceptás, o sea, sos un negacionista, ya te lo he explicado 1000 veces, no voy a ser más redundante, y estás molestando el grupo, y yo tengo la responsabilidad de cuidar a mi gente. Es muy, muy valioso para mí tener este grupo de Tierra Plana. Yo me considero una persona tolerante, respeto a todos, pero ya me estás generando conflictos y no quiero que se me vaya la gente. Entre sacarte a vos y que se me vaya un colega terraplanista, voy a tener que sacarte. Así que bueno, hasta acá llegaste. Gracias por tu intento, pero mi amigo, sigue creyendo en tu fantasía y en tu Dios Gadú. Si te hace feliz, allá tú con tus creencias y nosotros seguiremos en el camino de la verdad. Te deseo lo mejor. Si algún día cambias y te das cuenta del engaño, serás bienvenido. Mientras tanto, tenés que quedar fuera porque creas desarmonía. Y yo lo último que quiero es desarmonía en este grupo. Y reitero, tengo la responsabilidad de cuidar a mi gente. Espero que me entiendas. No es nada personal, pero necesito eliminarte.